Bueno, ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía y tenemos la suerte y el honor de tener con nosotros a José Luis Cordeiro. José Luis, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Feliz. Yo le presentaba a usted como un científico, es usted un hombre de ciencia que auguraba, y esto es lo impactante y lo que ha, en fin, ha abierto muchos telediarios, informativos, en reportajes, al menos en nuestro país. Sé que también, y ahora nos lo contará el propio interesado, ha tenido usted con su libro, o va a tener usted mucha influencia en Hispanoamérica y también en el mundo anglosajón, lo tendrá en el futuro, porque José Luis Cordeiro augura un futuro a corto plazo que en solo 2 o 3 décadas, de 20 a 30 años, el ser humano podrá vencer a la muerte. Esto, lo interesante no es que lo diga un santón o que lo diga en fin, alguien de la parapsicología. Esto lo está diciendo un científico. Y aquí es donde se supone que está el punto de inflexión. José Luis Cordeiro es ingeniero por el MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es además director del Millennium Project y es miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Ahí es nada. De manera que es este señor, y no alguien menos importante, este señor el que nos está diciendo, a través de este libro, La muerte de la muerte, que el ser humano en 2 o 3 décadas podrá escoger si morir o seguir viviendo. ¿Me equivoco, José Luis? Correcto, y el objetivo es vivir indefinidamente joven, no vivir indefinidamente viejo, porque eso no le gusta a la gente, sino poder rejuvenecer. De hecho, eso es en lo que se está trabajando ya. Se han hecho experimentos rejuveneciendo a diferentes tipos de animales y es una cuestión de 1 década, 2 décadas, donde se apliquen los primeros tratamientos para personas, para humanos. Para personas y para humanos. Háblenos de esos precedentes que ya se han dado, como dice usted, en animales. ¿Qué tipo de animales se han rejuvenecido? Bueno, diferentes tipos de especies, ¿no? Pero con ratones, que son relativamente similares a los humanos, compartimos cerca del 90% del genoma, ya se ha logrado duplicar la expectativa de vida de los ratones. Con mosquitos se ha multiplicado por 4 la expectativa de vida y con unos gusanos 10 veces. Entonces, es impresionante. Esto se ha hecho básicamente en las últimas 2 décadas y lo que vamos a ver en las próximas décadas va a ser aún más impresionante. Es más, ahora un profesor de Harvard, un amigo, George Church, él está trabajando en rejuvenecer perros. Y yo creo que vamos a tener los primeros tratamientos para rejuvenecer perros de 2 a 5 años en el mercado. Tú vas a poder, tu perro que no se te muera después de 1 década, después de 12, 15 años, sino tener un perro que viva 20, 30 años y rejuvenecer, lo que es lo más importante. Esto, desde un punto de vista, ya estamos viendo el libro, La muerte de la muerte, además la portada es muy impactante, es una calavera, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Ahí vamos yo. Si técnicamente esto va a ser posible, ya lo está haciendo en algunas especies de animales, el doctor augura que será también posible en un futuro no muy lejano en seres humanos. Si técnicamente es posible, moralmente, ¿es deseable? ¿Esto supone un desafío moral? De hecho, por eso tiene el libro el subtítulo, La defensa moral de estas ideas, porque van a haber personas que van a decir, ¿es esto ético, es esto moral? Y yo creo que sí. De hecho, no hay nada más ético que eliminar el sufrimiento. Y hoy las personas en los países desarrollados mueren de envejecimiento y las enfermedades ligadas al envejecimiento. En Europa, en Norteamérica, en Japón, más del 90% de la población muere por las enfermedades del envejecimiento. Ya la gente no muere de infecciones, la gente no muere de guerras, la gente no muere de terrorismo. Claro que sí hay algunos que mueren, ¿verdad? Pero porcentualmente casi nada. Más del 90% mueren por envejecimiento. Incluso en los países africanos más pobres y en India, hoy ya más de la mitad de la población en los países pobres muere por envejecimiento. Entonces, es importante, claro, curar la malaria, curar una cantidad de cosas adicionales, pero hoy lo más importante es curar el envejecimiento. Entonces, por eso nosotros pensamos que es lo más ético y lo más moral que podemos hacer, curar el envejecimiento también. Pero alguien podrá pensar, señor Cordeiro, que esta técnica o esta tecnología, al principio al menos, estará solo al alcance de unos pocos privilegiados. Entiendo que será así, ¿no? Todas las tecnologías, cuando comienzan muy caras y muy malas. Y cuando se masifican, cuando se democratizan, se vuelven muy buenas y muy baratas. Por ejemplo, los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles
cuando aparecieron hace 30 años eran solo para los multimillonarios. Y luego se masificaron, se democratizaron y hoy todo el mundo, en todo el mundo, si quiere, tiene un teléfono móvil. Lo mismo con otras tecnologías, por ejemplo, la secuencia del genoma humano. El primer genoma humano secuenciado costó más de 3.000 millones de dólares. Hoy el genoma se puede secuenciar en cerca de 700 dólares y en una década en 10 dólares. Entonces todo el mundo, en todo el mundo va a secuenciar su genoma y va a saber cuál es la predisposición para diferentes enfermedades genéticas. De manera que en el futuro no solo vamos a curar las enfermedades, las vamos a prevenir. Entonces la medicina va a cambiar radicalmente. Vamos a pasar de la medicina actual mala, primitiva, comparada con la medicina del futuro que va a ser sumamente avanzada en 1 o 2 décadas. Y algunos de los tratamientos incluso que hoy utilizamos, que pensamos que son modernos, no son tan modernos. Por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia no las vamos a utilizar en 2 décadas. Vamos a tener técnicas muchísimo más avanzadas, mucho más eficientes y mucho más baratas. Técnicas que sustituyan, por ejemplo, está hablando el doctor Cordeiro del cáncer. Para vencer al cáncer, hoy en día la tecnología que tenemos básicamente es quimioterapia y radioterapia. ¿Cuál va a ser la tecnología sustitutiva de estas aplicaciones de hoy en día? Bueno, de hecho, con la secuencia del genoma humano, toda la biología se está volviendo en una ciencia informática. Y por eso Microsoft ha anunciado que van a curar el cáncer. Y lo interesante es que lo dice Microsoft, no lo dice una compañía farmacéutica o una compañía de biología, de medicina, no, lo dice Microsoft. ¿Por qué? Porque tú al secuenciar el genoma vas a poder encontrar las mutaciones que generan el cáncer y vas a poder corregirlas o eliminar incluso esas células y esos tumores directamente. El cáncer además es una enfermedad sumamente interesante porque las células cancerígenas no envejecen. El cáncer es una serie de mutaciones que detiene el envejecimiento. Entonces, por eso se dice que el cáncer es biológicamente inmortal. Las células cancerígenas no envejecen y por eso hay que matarlas, porque ellas no se mueren, ellas no envejecen. Y la prueba, por lo tanto, de que el no envejecer es posible es que lo ha descubierto el cáncer. El cáncer son células que biológicamente detienen el envejecimiento. La cura al envejecimiento en parte va a ser gracias a comprender el cáncer en los próximos 10 años. Yo vengo leyendo y vengo escuchando, señor Cordeiro, que efectivamente la cura de nuestras enfermedades paradójicamente no vendrá de la mano de la medicina, sino de las matemáticas. Correcto. Esto tiene que ver con lo que me acaba de decir, de que va a ser seguramente Microsoft y no una empresa farmacéutica suiza o norteamericana la que dé con la clave del rejuvenecimiento y de la vida inmortal. Correcto. Y para darte otros nombres, Google creó una filial llamada Calico. Calico quiere decir California Life Company. Y el objetivo de Calico es curar el envejecimiento. Y esto lo está haciendo Google. IBM también ha sacado un super robot software avanzadísimo que se llama Watson. Y la primera aplicación es médica. Y ahora, para la detección de cáncer, Watson, el doctor Watson de IBM, es mejor que un humano. Y otras compañías como Facebook, Mark Zuckerberg anunció que va a donar toda su fortuna junto con su esposa Priscilla Chan, que es una doctora médica que estudió biología en la Universidad de Harvard. Ellos anunciaron que van a donar toda su fortuna para curar todas las enfermedades, todas, incluyendo el envejecimiento, que nosotros consideramos es una enfermedad. Hoy podemos decir que es una enfermedad, pero la parte buena es que es una enfermedad curable. Bueno, entonces ya te di ejemplos: Facebook, IBM, Microsoft, Google, también Apple está comenzando a invertir en el tema médico y en el tema biológico. Entonces hay una disrupción completa de la industria médica, de la industria farmacéutica, y viene gracias a la informática. Las fórmulas para frenar el envejecimiento, incluso para revertirlo, que es lo más interesante de todo, vendrá, como nos dice el señor Cordeiro, vía matemáticas, vía empresas tecnológicas. ¿Cuáles van a ser, además, el resto de herramientas que van a ayudarnos a revertir el envejecimiento, que usted ha dicho literalmente que se va a curar, como si el envejecimiento fuera una enfermedad? Claro, una enfermedad pero curable. Al igual que hemos curado muchísimas enfermedades, ahora vamos a curar el envejecimiento.
y por eso es que pensamos que la muerte va a ser opcional para el que quiera morirse. A más tardar en el año 2045 vamos a tener las tecnologías para rejuvenecer, no solo detener el envejecimiento, sino rejuvenecer, porque este es el objetivo. El objetivo es que la gente quiere vivir, pero quiere vivir joven. La gente no quiere vivir indefinidamente viejo, sino indefinidamente joven, y esto es posible. Dice usted en ese sentido que es un extracto de una de las muchas entrevistas que ha dado el doctor Cordeiro en España. No me pienso morir, y no solo eso, sino que en 30 años seré aún más joven. Correcto. Incluso desde un punto de vista del aspecto suyo. Claro, claro. El rejuvenecimiento va a afectar también a nuestro aspecto. Sí, sí, y esto es lo que se está haciendo ya en animales, se están rejuveneciendo animales en estos momentos, o sea, esto no es algo esotérico, esto es algo científico que se está haciendo, y por eso yo digo siempre que en 30 años a más tardar vamos a detener el envejecimiento, vamos a rejuvenecer, y por eso yo pienso ser más joven en el futuro. En 30 años no pienso ser 30 años más viejo, pienso ser más joven que hoy. Y de nuevo esto es gracias a los avances y lo que se está haciendo en estos momentos. Y ya te he dicho, ya hay experimentos con los perros y pensamos que vamos a tener terapias para rejuvenecer perros de 2 a 5 años en el mercado. Claro, al comienzo van a ser caras, como tú lo has dicho. Todas las tecnologías comienzan caras y malas, pero luego cuando se masifican se vuelven buenas y baratas. Medicina preventiva es importante, la medicina preventiva que va a dejar obsoleta la tecnología médica que tenemos hoy en día, matemáticas, empresas tecnológicas, más herramientas que nos van a ayudar al rejuvenecimiento, doctor. Bueno, comprender los telómeros, como estaba explicando, que es lo que hace el cáncer. El cáncer continuamente crece los telómeros, que son las partes finales de los cromosomas, y esto permite que las células se dividan indefinidamente sin envejecer. Entonces, comprender los telómeros y la enzima que hace crecer los telómeros, llamada telomerasa, es fundamental. Luego está la medicina regenerativa, que hay muchísimas cosas que se están aprendiendo. Por ejemplo, tú habrás visto que hay salamandras y algún tipo de animales que tú le cortas una patica y le vuelve a crecer la patica. O algunos tipos de gusanos que tú cortas al gusano, de hecho, en 2 pedazos, y cada mitad regenera al gusano completo. Es impresionante. Entonces todo esto se está estudiando hoy científicamente. Antes era imposible porque no teníamos la tecnología, pero hoy la tenemos. Adicionalmente, hoy ya hemos secuenciado el genoma humano y podemos entonces identificar genes ligados a enfermedades, incluyendo la enfermedad del envejecimiento. Hay genes que están ligados al envejecimiento y estos genes ya se han cambiado en animales, por ejemplo en los gusanitos llamados C. elegans. Cambiando un gen, tú puedes multiplicar la vida del gusano 4 veces. Solo con un gen, y si usas 2 genes o más genes puedes incluso extender la vida más, y ya se ha logrado multiplicar por 10 veces la vida de los C. elegans cambiando unos pocos genes. Entonces hay genes ligados a enfermedades, entre las cuales menciono, repito, el envejecimiento. No me ha hablado, señor Cordeiro, de una tecnología, no sé si es una tecnología, igual usted me lo confirma o me dice que esto es más ciencia ficción o que no tiene ninguna viabilidad, que llevo leyendo últimamente, que tiene que ver con que la supervivencia o la inmortalidad del ser humano estará más ligada a cuestiones tecnológicas e informáticas, es decir, que se descargarán nuestros pensamientos y nuestra alma o nuestra energía en una suerte de ordenador y estará ahí nuestra vida. El cuerpo físico será una especie de, en fin, de trozo de carne. De apéndice, efectivamente. Sí, también. Bueno, la parte biológica la vamos a controlar, vamos a controlar el envejecimiento biológico, pero adicionalmente vamos a aumentar nuestras capacidades mentales, vamos a aumentar nuestra memoria, vamos a aumentar nuestra capacidad de procesamiento cerebral, porque vamos a conectar probablemente en una década, 15 años, 20 años máximo, vamos a conectar nuestros cerebros a la nube. Entonces tú vas a tener Wikipedia conectado directamente a tu cerebro. Entonces lo vas a encontrar rápido. Cualquier cosa que quieras saber desde tu cerebro conectado a internet lo vas a poder saber. Y vamos a ir aumentando de esa manera nuestro cerebro. Vamos a tener memoria ilimitada, vamos a tener velocidad ilimitada y vamos a tener transmisión de información también sumamente rápida. Hablar es una manera de comunicación muy primitiva
primitiva, muy lenta, muy ineficiente y de banda estrecha. Cuando nos comuniquemos telepáticamente en las próximas 2 décadas va a ser de banda ancha. Todo lo que yo te quiero decir está en mi mente, pero no lo puedo transmitir porque hablar es un medio de comunicación muy primitivo. Lo mismo que escribir. De hecho, escribir se inventó la escritura hace 5.000 años. Antes de hace 5.000 años no se escribía, pero ahora escribimos. En el futuro, aparte de escribir y de hablar, vamos a tener comunicación telepática, de cerebro a cerebro, más rápido, más eficiente, y vamos a poder transmitir todas tus memorias, tus conocimientos, tus amores, tus pensamientos de tu cerebro a la nube o a otro cerebro. Me está usted dejando a cuadros, se lo confieso que me deja usted ojiplático con lo que me está contando. El riesgo está en que si nos transmitimos los pensamientos directamente y sin filtros, sin el filtro de la lengua y de nuestra capacidad de habla, podemos transmitir pensamientos que no queramos. O incluso si estamos conectados a la nube podemos ser víctima de virus. Nosotros también, porque usted está hablando de una suerte de cyborg. Sí. Una mezcla de hombre y máquina. Correcto. La fusión de la civilización humana y la robótica. Y está hablando no de para dentro de 2 siglos, está hablando para dentro de 2 décadas. Y antes, de hecho, el famoso emprendedor Elon Musk de Tesla Motors, SpaceX, etcétera, él ha creado una compañía que se llama Neuralink. Link, enlace neuronal, para conectar el cerebro a Internet. Vamos a conectar nuestros cerebros a Internet en poco tiempo. Él habla de 1 década, en 10 años. Vamos a iniciar estas conexiones del cerebro a Internet. Inteligencia artificial. Hábleme también, porque yo le he escuchado y le he leído en algunas entrevistas que usted da también mucha importancia a la inteligencia artificial y al contrario del relato habitual, más o menos apocalíptico, de unas máquinas que someterán a los hombres. Usted es muy optimista. Piensa que apenas existe riesgo de que unas futuras máquinas más inteligentes que nosotros se rebelen. Cuéntenos, ¿cuál es su visión de la inteligencia artificial? Bueno, es la gran invención de la humanidad. La inteligencia artificial nos va a hacer más inteligentes. ¿Tú quieres estar con gente inteligente o con gente bruta? ¿Tú quieres que tus hijos sean inteligentes o que sean brutos? Yo creo que la mayoría de las personas medianamente inteligentes quieren ser más inteligentes y la inteligencia artificial nos va a hacer más inteligentes. Entonces el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la estupidez humana. Y lamentablemente la estupidez humana es muy abundante y es muy humana y somos muy estúpidos. Entonces, si nosotros podemos volvernos más inteligentes, esto va a ser positivo para la humanidad en general. Y creo que así allá vamos, a un mundo cada vez más inteligente, con gente más conectada, con más conocimiento, con más capacidad de tomar buenas decisiones. Ahorita tomamos decisiones terribles y hacemos cosas que son muy estúpidas. En el mundo no debería de haber hambre, ni guerras, ni conflictos, con toda la información que tenemos, si estuviese bien distribuida y con acceso para todos. Esto es a lo que yo me refería, de siempre que he escuchado al señor Cordeiro y siempre que le he leído, me ha sorprendido que, al contrario que las novelas, que las películas, las series de ciencia ficción, que siempre nos describen un escenario apocalíptico, el doctor no apuesta por un futuro así, apuesta por un futuro e incluso casi me atrevería a decir que idílico, en el sentido de que si aprovechamos bien los talentos y la tecnología que tenemos, podemos acabar incluso con el hambre, por supuesto, con las guerras y hasta con el mal, desde un punto de vista moral. Claro, y yo creo que vamos hacia eso. Si vemos la historia de la humanidad, cada vez vivimos más y vivimos mejor. Hace 2000 años, en el tiempo del Imperio Romano, la expectativa de vida eran 25 años, promedio. Tú y yo estaríamos muertos. Yo estaría muerto más de 2 veces en el tiempo de los romanos en promedio. Pero hoy no solo no me siento viejo, y me siento joven y me siento con capacidad de hacer más cosas en el futuro. Y hacia allá vamos, un mundo con más vida, con mejor vida y con muchísimas más posibilidades. También los ingresos. El ingreso promedio hasta el siglo XVIII era más o menos $1000 por persona por año. Eso era lo que ganaba una persona, $1000 por persona por año. Hoy estamos en miles de dólares por persona por año y en el futuro va a ser todavía más, gracias a las tecnologías y gracias a las inteligencias artificiales que van a hacer que vivamos en un mundo más avanzado, mucho mejor, y donde viviremos indefinidamente jóvenes, que es lo importante, no vivir indefinidamente viejos, sino indefinidamente jóvenes, para los que quieran, porque yo sé que hay gente
que se va a oponer, como ya se oponen, hay mucha gente que se opone a la tecnología, hay gente que no quiere usar teléfonos móviles y tenemos grupos enteros como los Amish. Los Amish viven en el siglo XVIII. Hay otros grupos que no quieren transfusiones de sangre, por ejemplo los testigos de Jehová no quieren transfusiones de sangre, etcétera, etcétera. Hay diferentes grupos que se oponen a diferentes tecnologías y bueno, el que se quiera oponer a esas tecnologías que lo haga, pero que no impida al resto de la humanidad que avance, porque vamos a seguir progresando. Me habla usted del ser humano desde un punto de vista individual, también de la humanidad como colectivo, de suma de seres humanos, pero no me habla usted de ese mundo que vamos a disfrutar en el futuro. ¿También se beneficiará de nuestros avances? Habrá el combate contra la polución, contra el cambio climático, contra la superpoblación, contra la falta de recursos. Entiendo que el planeta Tierra que nos acoge también se verá beneficiado por estos avances. Claro. Hábleme un poco de eso. Claro. Bueno, hace más de 2 siglos había un economista británico llamado Malthus, y Malthus decía que el mundo estaba sobrepoblado y que Inglaterra con 10 millones de habitantes estaba en el fin, con 10 millones de personas. En ese entonces era quizás correcto porque no había tecnología, no habíamos entrado realmente en la revolución industrial que nos permite producir mucho más con mucho menos. Incluso la agricultura era muy primitiva en el siglo XVIII. Pero bueno, la tecnología mejoró, el mundo avanzó y hoy Inglaterra no está sobrepoblada y ya no tiene 10 millones de habitantes. Ahora el Reino Unido tiene 65 millones de habitantes y viven muy bien. Y de hecho, y si tú viajas por España, España es un país vacío. Y de hecho el problema de España es que ya está comenzando a disminuir la población. Y la población española de España, no disminuye más rápido o es compensada por la inmigración. Lo mismo está pasando en Italia, en Alemania, y hay países que ya sí está descendiendo la población, como es el caso de Japón o Rusia. Es tan dramático que se estima que en 2 siglos no habrá japoneses por el descenso demográfico en Japón. Es terrible. Afortunadamente esto no va a ocurrir porque vamos a tener las tecnologías para vivir indefinidamente jóvenes en poco tiempo. Y esto... Muchos están trabajando en esto en Japón y en China y en Corea, porque las perspectivas demográficas son terribles. Es la disminución de la población en todo el este asiático. A principios de siglo, en Occidente al menos, la esperanza de vida estaría en torno a los 30 o 40 años, quizá. A final del siglo XX, estábamos, al menos en un país como España, en 78 o 80 años. Claro, es un incremento, una multiplicación por 2 de la esperanza de vida. Pero, y en el tiempo del Imperio Romano, 25 años, o sea, otro aumento impresionante. Claro, la pregunta es, y que se hacen los científicos y que se han hecho los médicos, ¿dónde está el límite? Es decir, a final del siglo XXI viviremos otra vez el doble, es decir, una media de 160 años, y lo que he venido yo, por lo que he podido investigar, es que dicen muchos médicos y muchos científicos que no, que el freno se verá ya en este siglo porque biológicamente el cuerpo humano no está capacitado para resistir más de 120 años aproximadamente. Eso sería el límite antropológico, físico, biológico. Bueno, te digo, no, eso no es correcto. Hay células que no envejecen, como el cáncer. Las células cancerígenas no envejecen. De hecho, hay otras células que son buenas porque el cáncer es malo, pero las células germinales no envejecen tampoco. Y tú tienes células germinales en tu cuerpo, las que producen los espermatozoides en los hombres. Estas células no envejecen, ellas son biológicamente inmortales. También hay formas de vida que son biológicamente inmortales. Las bacterias que se dividen simétricamente no envejecen. Y hay organismos como las hidras, algunos tipos de medusas que no envejecen, son biológicamente inmortales. Entonces, decir que hay un límite, esto es falso. ¿Cuál es el límite de tus células germinales? Pueden vivir millones de años. O las células cancerígenas. Esto se descubrió en 1951, que el cáncer no envejece. Y estas primeras células descubiertas en 1951 están vivas. Células cancerígenas. Son muy famosas, las más famosas células en biología. Se llaman en honor a la paciente Henrietta Lacks. Tienen el nombre de ella, Hela, de Henrietta Lacks, Hela. Lo pueden buscar, están vivitas y coleando y ahí se descubrió que el cáncer no envejece. Y por eso se le considera biológicamente inmortal. Entonces no existe un límite, esto es falso. Que existiese hasta hoy,
Es correcto, existía hasta hoy, pero en el futuro no va a haber. Al igual que hemos curado muchísimas enfermedades, vamos a curar el envejecimiento. Y no lo digo yo, lo ha dicho Mark Zuckerberg de Facebook, que va a curar el envejecimiento en esta generación, o Microsoft, que va a curar el cáncer en 10 años, o Google, que creó una compañía para curar la muerte. O sea, imagínate tú, y esto lo dice Google, que no es cualquier compañía, etcétera, IBM, Apple, estas compañías informáticas están entrando en la medicina y ahora es una ciencia informática. Y de hecho, además, si tú además subes tu cerebro a la nube, a internet, pues vas a poder vivir indefinidamente también en otro tipo de subestrato. En una dimensión no física, claro. También, sí. Si quieres la parte física la vas a tener, la parte no física también la vas a tener. Vamos a tener múltiples opciones en el futuro. La muerte de la muerte, del doctor José Luis Cordeiro, junto con David Wood. Lo han escrito a la limón, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Editorial Deusto. Ya saben ustedes. Una última pregunta, doctor, que me están haciendo desde el Pinganillo. Me dicen, ¿puedes preguntarle al doctor Cordeiro sobre su corbata? Bueno, la corbata va con el libro, tiene la carátula del libro abajo y arriba pues tiene mi cabeza. ¿Es una forma de autopromoción? Pero no, fíjate que es interesante porque en 30 años, cuando iniciemos a más tardar los procesos de rejuvenecimiento, me voy a ver yo viejo. Quiero verme yo como era de viejo y compararme cómo voy a estar de más joven en el futuro. Pues ya tenéis, chicas, la respuesta a esa corbata. Señor Cordeiro, sí. Ha sido un placer. Para mí. Mil gracias por estar aquí. Un placer. Ya han visto ustedes. Yo estoy seguro que esta entrevista se va a viralizar en internet porque desde luego es un desafío a todo lo establecido y al menos yo me he quedado absolutamente boquiabierto y seguro que ustedes también.